Perú es la señora Ana María Choquehuanca, en la línea telefónica. ¿Está en Arequipa? Señora Ana María, ¿cómo está usted? Buenos días desde Lima. Buenos días, señor Chema. Un gusto aceptar esta entrevista. ¿Cómo está usted? Bueno, ¿qué le parecen estas declaraciones que se han producido justamente en su natal Arequipa? Y es una jornada en la que en general se ha cuestionado la actitud del empresario, el trabajo del empresario. Me parece a mí que se ha puesto entre paréntesis o se desconoce todo este enorme movimiento del llamado capitalismo popular peruano, y ha terminado pues con la famosa declaración ya de Bellido sobre el gas de Camisea. ¿Cuál es su comentario, señora? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que dice el señor Bellido refleja una contradicción entre autoridades que deberían mantenerse articuladas y en consonancia con lo que dice el presidente de la República, ¿no? Entonces, lo acontecido refleja pugnas internas que al país lo llevan a preguntarse quién es el que gobierna y cuál es la verdadera agenda. Ahora, mientras por un lado el presidente Castillo publica fotos con empresarios en giras internacionales, supuestamente con la finalidad de atraer la inversión extranjera, por otra, el señor Bellido Premier amenaza con nacionalizar empresas de capitales extranjeros. Eso es absolutamente discordante y le hace mucho daño al país. Sí, y bueno, vamos a esperar si se resuelve o no esta contradicción. Usted es una persona que conoce cómo funcionan los gobiernos y cómo funciona el gobierno y cómo funcionan los ministros en su relación con el presidente. ¿Qué debería hacer el presidente ahora, además de la declaración de ayer? Bueno, creo que existe mucha sensibilidad y expectativa en la población respecto de los recursos naturales en lo anterior, y el presidente debería tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, ya han pasado 60 días desde que se asumió el gobierno y debe entenderse que la campaña electoral ya culminó. Necesitamos paz y estabilidad. La sobriedad y el respeto, la ponderación tendrían que ser las principales características de esos señores, sobre todo si es una autoridad del más alto rango del Poder Ejecutivo. El presidente debiera inmediatamente hablar con el señor, porque no es posible que nosotros veamos un Twitter donde él publica algo tan incorrecto, no solo incorrecto, sino algo que hace tanto daño al país, unas amenazas que no debieran darse. Pero por otro lado el presidente saca otro tuit diciendo no, nosotros vamos a sentarnos, vamos a trabajar, y en una negociación efectivamente hacen falta las dos personas, tiene que haber respeto, y esto no quita el nivel de negociación que se pueda tener, las soluciones a las que se puedan arribar. Eso siempre lo hemos visto en los 3 niveles de gobierno. Yo no sé qué es lo que está pasando con este señor, parece que está muy confundido. Está confundido, pues, y realmente no parece que conozca mucho de qué se trata. La actitud ante el empresariado, mi hipótesis es que hay una desconfianza ante el empresariado, que quizás el sector de Perú Libre, o un sector del gobierno, por llamarlo de alguna manera, teme la rivalidad del empresariado, teme el liderazgo del empresariado. En el Perú tenemos un movimiento empresarial muy importante, que no se piense que es solamente de 4 o 5 grandes empresarios, ocupa a gran parte de la población que se autoemplea, autogenera empresa, la familia es también una unidad económica, y así sucesivamente vamos escalando, y vemos que todo el país ha resistido un montón de crisis y situaciones, en otro caso que serían para países como hambrunas, gracias a esa red empresarial. Mi impresión es que los políticos de turno hoy día sienten que eso les quita protagonismo, y entonces hay que chancar a los empresarios. De repente estoy dramatizando todo como buen periodista sensacionalista, para lo que me pagan, señora. Su comentario, por favor. Bueno, yo pienso que ahí el sector privado, el sector privado lo que quiere es trabajar de la mano con el Estado, desde las micro y pequeñas empresas, así lo hemos expresado en reiteradas ocasiones. Creo que no le falta razón, o sea, de repente, en el caso de este señor que siempre está profiriendo amenazas, o que está en una situación que es tan discordante con todo lo que dice el presidente de la República, entonces él, por ejemplo, debe ser producto de su incapacidad para poder generar mayores acciones con soluciones,
muy centradas que tengan que ver con el bienestar de la población. Sí. Ahora, el tema de la expropiación, por ejemplo, no es un tema que se aborde así nomás. O es desconocimiento o es que simplemente quiere generar un caos. Porque si es desconocimiento, debe saber que esto tiene que pasar por sentarse en primer lugar con las partes, además tener una aprobación en el Congreso de la República. Bueno, son procesos, ¿no? Ahora, en el caso de los empresarios, pues sin tener empleo, o sea, un país sin empresariado, una, no hay tributación, y dos, no hay generación de empleo. Eso lo saben todos, eso no necesitamos ir a una universidad para aprender eso. Entonces las inversiones son importantes, las buenas inversiones, que pueden haber buenas y malas, ¿ok? Y el Estado que se preocupe de hacer buenas inversiones, de aceptar buenas inversiones para que las localidades desarrollen, crezcan, en fin, progresen. Pero definitivamente aquí no se trata, digamos, de hacer correr las inversiones, de cerrar a los empresarios, de hacer mesas de trabajo sin la presencia de todos los gremios empresariales y de todos, o sea, de los gremios de los sindicatos, los trabajadores, pues no tiene la capacidad de sentarse a reunirse y ver quién genera empleo y en qué condiciones. Si hay condiciones que están malas, que las digan y se arriba acuerdos, como siempre se ha hecho. Pero esto no está funcionando así y esto realmente está yendo a mal, ¿no? Ustedes como empresarios están acostumbrados a resolver problemas todos los días, problemas prácticos, no problemas teóricos. O sea, ¿cómo pago la planilla este sábado? ¿Qué pasó? ¿Por qué cayeron las ventas del rubro X y por qué subieron las del Z? ¿O qué demonios hago con la pandemia? Y ustedes han tenido una prueba de fuego con la pandemia. Supongo que usted habrá sufrido lo suyo como como empresaria, pero da la impresión de que los que han entrado en política, este tipo de resolver problemas prácticos no les interesa mucho, quizás porque de todas maneras van a cobrar a fin de mes. Claro, a ver, lo que tiene que tener claro es que ciertamente un congresista, un ministro de Estado son funcionarios públicos y sí pasan por caja a fin de mes. Pero definitivamente ese pasar por caja significa hacer bien mi trabajo, como se le exige a cualquier funcionario de cualquier ministerio. Entonces, lo que deben estar enfocados, sobre todo, señor, es en la generación de empleo. A ver, ¿con qué sectores puedo generar más empleo? Aquí no se trata de llamar explotador, de llamar de repente ahí a ponerle adjetivos a los sectores, de ninguna manera. Esto no solamente es una falta de respeto, sino esto cierra la oportunidad de negociación, cierra la oportunidad de encontrar soluciones. Eso no puede seguir pasando. El presidente en realidad tiene que reflexionar mucho y yo creo que los cambios que siempre se han dado deben darse, porque cuando un ministro no está en la línea de lo que el presidente quiere hacer con el país, entonces además, creo que alguien está mal. Y yo no creo que el que esté de mal sea el presidente Castillo. El que está de mal, en todo caso, debe ser su premier. Yo toda mi vida he sido una persona que ha recibido asalariada, digamos, no por ser trabajador formal, sino por ser profesional que vende servicios, pero alguna vez he tenido la experiencia de empresario, he sido empresario por algún tiempo, lo soy todavía con una empresa, y me he dado cuenta qué difícil es generar un puesto de trabajo. Cuando hay gente que te dice, lo único que te pido es chamba, eso es muy difícil de generar. ¿Qué se requiere para generar empleo? ¿Qué es el problema? El problema que tenemos en el Perú es cómo generar empleo. Y eso no se puede hacer políticamente, lo siento mucho. No sabemos que es difícil generar un puesto de trabajo. Y no sabemos tampoco cómo se mantiene una empresa. Una empresa es 24/7. En una empresa no hay 24 horas, muchas veces hay que sacarle 26. Solo quienes hemos estado involucrados en una empresa desde cero, desde el nacimiento, yo soy parte de una empresa familiar. Yo vi cómo mi padre empezó la empresa y cómo es que uno tiene que luchar contra la banca, contra esto, contra el otro, en fin, porque obviamente las oportunidades en el país no tienen un clima favorable. Ya no lo tenían antes de la pandemia. Hoy vemos 1.200.000 puestos de trabajo que se han perdido de parte de las empresas de 1 a 10 trabajadores, que son las pymes.
Hoy vemos que un 40% de las pequeñas empresas en el sector ese de servicios, de salones de belleza, de restaurantes han caído. Eso. Y todos los días hay quiebras. ¿Por qué no estamos enfocados en esa situación? ¿Por qué no estamos pensando en la cadena de valor que genera la permanencia de estas empresas para generar empleo para la población, para que puedan tener un servicio básico, para que puedan pagar la alimentación diaria? O sea, es difícil entender eso. Ahora, aquí no se trata de estar de un lado o del otro, aquí no se trata de que digamos, bueno, ya los empresarios, que ya, digamos, de una vez sentémonos, el presidente Castillo ha recibido a los empresarios de varios sectores, de varios gremios. Entonces tiene ya que arriba a ver qué es lo que yo necesito hacer. Y nadie les va a quitar el protagonismo. En la pandemia, yo conozco en Arequipa muchas empresas grandes que incluso han comprado esas plantas de oxígeno. Totalmente. Y no han sacado publicaciones, nadie lo sabe, porque el empresario no hace esto para que salga publicado, eso lo hace un político. Sí. Entonces, no confundamos las cosas. Bueno, señora Ana María, me parece muy interesante esta conversación. Tenemos que volver a conversar, por supuesto. Su punto de vista creo que vale la pena ponerlo en este momento. Porque hay cosas de las que no estamos hablando, de estas cosas de la recuperación económica, por ejemplo, de las empresas que han tenido que cerrar, que son las que generan más empleo en el Perú. Así es. Bueno, señora.